Muy buenas, queridos amigos del canal Geopoder. Hoy es el programa del viernes, el programa para suscriptores, con los habituales criterios más pausados que os ofrecemos al final de la semana. En definitiva, estamos en una semana en la cual la cuestión ucraniana no es que ya esté instalada en el mundo del relato, está instalada en el mundo de la fantasía, y uno se pregunta si el rol de la prensa es un rol de mero entretenimiento o, si quieren ustedes, de participación en operaciones psicológicas de manipulación de la masa, y aquello de que la prensa pues, se dedicaba a actuar como el cuarto poder, a ofrecer un contrapeso a aquello que nos traían los políticos a la mesa, pues ya es algo del pasado y que no tiene el más mínimo sentido. En la prensa progresista norteamericana nos encontramos titulares ya desesperados, como por ejemplo algunos que he visto del New York Times, donde directamente se dice que hay que darle bombas nucleares a Zelensky, pero verbatim como les estoy diciendo. En este mismo medio, en el New York Times, pues hablan de que ahora mismo ya hay altos funcionarios, altos cargos norteamericanos y europeos que están conversando sobre estas opciones, y que la opción de darle armas nucleares a Zelensky está en la mesa, ¿no? Vemos aquí que el ansia, la ávida ansia de mantener el entretenimiento, pues no para, ¿no? Con tal de que se atraiga anunciantes, o se atraiga lectores, o se atraiga visualizaciones en las redes. Si nos vamos a Europa, yo creo que liderado sobre todo por la prensa alemana y la prensa francesa, como no podía ser de otra forma, hemos encontrado titulares como por ejemplo en el periódico Bild, que nos dice que las tropas de la OTAN pronto estarán en Ucrania, o otro en Francia, en el periódico Le Monde, que nos dice que ya han comenzado conversaciones entre franceses y británicos para enviar tropas allí, ¿no? Es algo absolutamente tremendo, ¿no? Que estos periódicos, insisto y me repito, estén sencillamente jugando o bien al entretenimiento o bien a participantes de estas operaciones psicológicas que les garantizan publicidad institucional y apoyo por parte de los gobiernos. Hay un caso que digamos que es el plus ultra, vaya más allá, y es que hay una noticia que se ha filtrado de un almirante, que es el jefe del comité militar de la OTAN, que se llama Rob Bauer, y se ha filtrado en medios que, y este es el titular, lo pueden buscar ustedes en internet, en Reuters, en muchos medios, nos dicen: los negocios europeos se han de preparar ya para la guerra, para un escenario de guerra, y se les da consejos. Vamos a ver, claro, a mí me llamó la atención que desde la OTAN se estuvieran impulsando este tipo de mensajes, estuvieran sacando este tipo de mensajes. ¿Qué hice? Me metí en las declaraciones detalladas de este hombre, y él estaba hablando de China. Está hablando de un conflicto futuro que pudiera tener el mundo occidental contra China, viendo que los chinos están ahora, vamos a decir, más agresivos de lo que estaban antes, ¿no? Es algo extraordinario, y bueno, simplemente les quiero dejar en la mesa cómo estos relatos pues siguen en la mesa, porque al final lo que no nos quieren contar es la verdad que nosotros ya les anticipamos en febrero del año 2022. Y es la realidad de que lo que se quería era una Unión Europea más subordinada a los Estados Unidos, se quería una Unión Europea donde la OTAN volviera a tener un papel muy relevante, donde hubiera un gasto militar muy superior, y se quería tener una Unión Europea que no pudiera comerciar directamente cuestiones energéticas y suministros energéticos con los rusos directamente. Y esto es lo que se ha conseguido, fue lo que les dijimos a ustedes a finales de febrero del 22. Esto es lo que está organizando ahora mismo Rusia con cierta aceptación por parte de los norteamericanos. Van a ganar todas las partes, y a esto es a lo que hemos llegado. Muchas personas todavía no se creen que esto es lo que ha ocurrido más de 2 años y medio después, pero señores, esto es lo que ha ocurrido, y cuando lleguemos al tercer año ya no va a haber manera de que se escondan ni esto de las importaciones indirectas con los rusos, que han seguido incrementando su comercio tranquilamente, eso sí, con los bolsillos de intermediarios europeos poniéndose morados, etcétera, etcétera. ¿Qué contrarrelatos podemos traer nosotros? Y no es que pongamos siempre el contrarrelato criticando a los ucranianos, que la verdad es que los rusos, si empezáramos, no terminaríamos, y también hemos hablado de ello, ¿no?
Por ejemplo, el propio periódico Bild, que está diciendo ahora mismo que las tropas de la OTAN en nada, brevemente, se está ya considerando que entren en Ucrania, tiene un corresponsal muy conocido, que lo pueden seguir ustedes en medios, se llama Julian Robke. Y Julian Robke tenía un mensaje en la red X, en la red Twitter de hace unos días, que decía que cómo era posible que con 10 soldados únicamente los rusos pudieran tomar ciudades en el este de Ucrania. Y hacía un llamado, como se dice en Hispanoamérica, un llamamiento a que, en fin, la defensa de los ucranianos pues, fuera más aguerrida, fuera más sólida, etc. Fíjese qué contrarrelato, una línea oficial en Bild y un corresponsal de Bild que no se da cuenta y en redes sociales sufre del complejo edípico y ataca al padre, a su propio empleador, y cuenta lo contrario de lo que se está diciendo en su periódico, ¿no? Tenemos otro caso paradigmático que nos hemos encontrado en el periódico The Times, el famoso Times británico, donde se habla de la corrupción energética en Ucrania y cómo hace pues, un tiempo, en el invierno pasado, una serie de ingenieros expertos, tanto británicos como norteamericanos, como alemanes, japoneses, diseñaron una serie de subestaciones eléctricas para que la infraestructura energética ucraniana fuera más resiliente, como se dice ahora, más robusta frente a los ataques que pudieran hacerles los rusos. Bueno, un año después no hay ninguna subestación eléctrica construida y el propio periódico The Times habla de corrupción por parte del gobierno ucraniano y denuncia incluso que cómo es posible que con el 80% de la infraestructura energética ucraniana caída es posible ahora que haya asesores del presidente, como por ejemplo, y hablan de un nombre, de un tal Kirilo Timoshenko, que se andan paseando por las regiones ucranianas cobrando 10.000 euros solo por ir a considerar el proyecto que han planteado. No hablan luego de si hay mordidas a la hora de la construcción o de la adjudicación de las subvenciones o de los apoyos. Simplemente dicen que solo por ir a considerar qué es lo que tienes en la mesa ya son 10.000 dólares que le tienes que pagar a este señor, a Kirilo Timoshenko. Insisto, esto no viene de un canal de Telegram prorruso, esto viene del periódico The Times británico. Entonces, frente a esos grandes titulares que luego a ustedes, los entretenedores oficialistas o los entretenedores disidentes, les magnifican señalándoles hacia una tercera guerra mundial o señalándoles hacia un conflicto inminente, pues nosotros les traemos esto, que creo que es más importante de subrayar. Bueno, otro bloque que quería yo comentar hoy es para que se lleven ustedes las manos a la cabeza. Hemos hablado tantas veces del Parlamento Europeo como un lugar donde los propios parlamentarios europeos son lobistas. No es que haya lobistas que les influyen a ellos, no es que ellos son lobistas pagados que influyen a la Comisión Europea y influyen a los gobiernos durante su mandato allí. Se ha visto con estos pagos de cataríes, marroquíes y todos estos casos de corrupción. Bueno, se ha firmado un acuerdo con la EPPO, que es la Oficina del Fiscal Europeo, EPPO, por sus siglas en inglés, por el acrónimo en inglés. Se ha firmado un acuerdo con la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, para que la EPPO pueda investigar casos de corrupción dentro del Parlamento Europeo. Y ustedes me dirán, pero ¿cómo que tienen que firmar un acuerdo para que puedan investigar? Pero es que no pueden investigar hoy. ¿Pero esto cómo es posible? Y además, en el acuerdo se ha subrayado que no se puede hacer una investigación in situ sin dar un aviso de 48 horas al propio Parlamento Europeo para que dé el visto bueno a la investigación in situ. Yo creo que no hace falta más comentar la noticia. Aquí lo tienen ustedes, es decir, la policía avisa al corrupto, bueno, avisa al jefe de la institución que hay corruptos en la casa y que en 2 días va a venir. Hombre, le podrían dar un aviso por cortesía 1 o 2 horas antes para que no haya un escándalo en la puerta con periodistas o, en fin, o que haya una reunión de importancia y aparezca por allí la policía o los fiscales o tal, que se haga de una manera discreta, elegante. Todo esto lo podemos entender, pero vamos, dar avisos, incluso tener que firmar un acuerdo para que esto pueda suceder, ¿no les suena a ustedes raro, algo que no es correcto? Otro tema que quería comentarles en el programa de hoy tiene que ver con Rumanía. Hemos tratado en el programa de ayer de la sorpresa que se haya llevado tanta gente, también lo comentamos el lunes,
por los resultados de la primera vuelta de las presidenciales, donde ha aparecido el candidato Georgescu con un 23% del voto. Entonces lo tenían calificado ultranacionalista. Estaba George Simeón, al que se le llamaba más de extrema derecha, y amigo de rusos, húngaros y otra gente de mal vivir, abro y cierro comillas, una manera irónica de hablar. Pero hemos visto cómo el regulador rumano ha pedido ayuda a la Unión Europea diciendo, oye, que TikTok le montó una campaña espectacular con cuentas falsas, con bots, con todo lo que hace falta para tomar el pelo a la gente. Y es la razón por la que este ultranacionalista y prorruso ha sacado un buen resultado. Y yo creo que el trabajo que he hecho, lo he hecho en un rato, vamos, pero he estado leyendo diferentes medios que nos explicaban cómo era posible que los rumanos hubieran votado tan mal, ¿no? Además de que les influyen en las redes sociales, que sería el primer factor, ¿no? Y esto lo hemos visto también en el caso, por ejemplo, de aquella votación que perdió el primer ministro irlandés y que llevó a su cese, bueno, a su dimisión, mejor dicho. Y en aquel momento, pues la prensa, y nosotros hicimos un análisis quizá algo superficial, se decía, los ciudadanos han votado mal porque no entienden bien qué es lo que se preguntaba, porque no se han enterado. Bueno, pues ahora hay muchos más artículos que hemos podido extraer donde se desarrolla el por qué la gente, ahora cierro comillas, vota mal. En primer lugar, se habla, en el caso rumano, de esta influencia de las redes sociales. Esta es la causa inmediata, pero las causas de fondo, fíjense las que son. Y les voy a mencionar fundamentalmente 4. Una, los cerebros, es decir, la materia gris del país, se ha marchado fuera de Rumanía. Es decir, la gente inteligente se va a cobrar buenos sueldos al extranjero y, claro, no está en Rumanía, y por eso la gente que se ha quedado en Rumanía, que es más pobre y más tonta, vamos a decir, estoy desde luego de nuevo hablando con ironía, pues ha votado mal, ¿no? Segundo, es un corolario del primer factor. Se habla de que la gente está mal formada, que hay un fracaso en el sistema educativo rumano, y es por eso que la gente está votando tan mal y tan desastre a candidatos que no habría que votar, ¿no? Entonces la educación pues está en falla en Rumanía, y es por eso que está ocurriendo esto. Tercero, se alude pues a un cabreo generalizado que pueden tener los rumanos por el fracaso de la política al uso, coste de la vida, pobreza, desigualdad, etc. Y luego cuarto, como también escucharán ustedes mucho, que se ha hablado, por ejemplo, en el caso de las elecciones norteamericanas, Bucarest vota bien porque son ricos y el resto, como son pobres y son menos formados, pues votan mal, ¿no? Y estos son 4 factores que, digamos, siguen tratando de desenmarañar esa disonancia cognitiva que se le genera al pobre progresista, que se sorprende de que, oye, de que haya sacado los partidos ultranacionalistas de la fachosfera, como se dice ahora, el 40, el casi el 50% del voto en Rumanía. ¿Cómo es esto posible? Sumando el voto de la gente de Georgescu, la gente de Simeón, etcétera, pues nos estamos yendo de nuevo a esa cifra que sigue apareciendo de 40% de votos en Europa, opciones de la fachosfera, como se dice de broma. Bueno, ahí se lo dejo. Creo que vale la pena que estemos atentos a este tipo de análisis y que pues profundicemos un poco más en cómo explicar o analizar este tipo de cosas. Y por cierto, me he llevado una sorpresa mirando los datos en Eurostat, donde he visto que la renta per cápita en la ciudad de Bucarest, lo que es la zona metropolitana de Bucarest, es algo tremendo, el 177% de la media comunitaria en poder adquisitivo, por delante de París, de Estocolmo, de Madrid, de Helsinki. Bueno, algo tremendo. Es decir, en Bucarest están funcionando las cosas. Fíjense, Madrid está en un 117%, Helsinki, en mi otro país, el 140%, París un 163%, pero fíjense que un 177% en Bucarest. Y ese país que siempre se critica, ¿no? Y que nosotros también lo criticamos, que es Hungría, ¿no? Lo criticamos por cosas diferentes a las que le critican los medios de comunicación de masas. Pero en ese país también he tenido la curiosidad de irme a la ciudad de Budapest y he visto que está en un 158% de la media comunitaria. Es decir, uno que viva en Bucarest o que viva en Budapest se puede comprar, de media, muchas más cosas que los que se puede comprar un madrileño, un parisino o un habitante de Helsinki. Señores, hay que hacérselo mirar, ¿eh? Algo está pasando
Evidentemente las reputaciones duras, ¿no?, se mantienen. Conocen ustedes esa distinción entre la reputación dura, ¿no?, lo que tiene que ver con las infraestructuras, el dinero, las finanzas, las competencias, y la reputación blanda, lo que tiene que ver con la calidad de vida, la amabilidad, el disfrute cuando uno visita un país. La reputación dura de determinados países es muy elevada y, por ejemplo, en España es baja, y sin embargo la reputación blanda es muy alta. Pero, señores, vamos a reputación dura, un elemento como puede ser la renta per cápita, y ahora mismo irse a vivir a Budapest pues es mejor que estar viviendo en París o en Berlín o en Madrid o en una de las grandes capitales europeas. Hay que hacérselo mirar. Bueno, señores, aquí les dejamos estas reflexiones más pausadas de fin de semana, de cara al fin de semana. Les damos las gracias, como no podía ser de otra forma, por ser suscriptores al canal. Sois vosotros los que nos apoyáis, los que hacéis que podamos cubrir esos mínimos gastos para mantener el canal abierto, y por eso os enviamos un fuerte abrazo y os deseamos el mejor de los fines de semana posible. Un abrazo para todos. Gracias.